Ok, bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro que organiza el Círculo Jordan de Formación Laical y que vamos a estar disponibles cada mes con un tema de interés para nosotros y para los interesados también en la universidad que quieran conocer más acerca de temas espirituales. Pero ¿cómo es en la actualidad? Sobre todo eso, espiritualidad en la actualidad. Le damos la bienvenida a nuestros asistentes que están de forma presencial y saludamos a los que nos acompañan a través de las redes, YouTube, Facebook e Instagram. Bienvenidos todos. El tema que tenemos para el coloquio de hoy es ¿qué es la teología y qué busca hoy? Asimismo, este tema lo vamos a dividir en 3 bloques, que serían la teología como discurso, qué busca la teología hoy, y al final tendremos un bloque de preguntas para que nos vayamos sin duda de aquí. Entonces, bienvenidos todos. Tengo el gusto de presentarles al Padre Ignacio Madera Vargas, salvatoriano, quien nos estará acompañando en estos coloquios y hoy con este tema tan especial. El Padre Ignacio es religioso presbítero de la Sociedad del Divino Salvador, es licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, licenciado y magíster en Teología de la Universidad Javeriana, especialista en Ciencias Familiares y Sexología de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, doctor en Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, miembro del equipo de reflexión teológica de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Colombia y coordinador del mismo por varios años. Ha sido igualmente coordinador del equipo de teólogos asesores de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas CLAR y presidente de la misma fundación del año 2006 al 2009. También fue profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá durante 35 años, en la cual fue director de la carrera de Teología y director de posgrados de dicha facultad. Vivió su vida religiosa y ministerial con las comunidades populares de los barrios Las Lomas, Puerto Rico, Madrid, Mirador 1, 2 y Barcelona Alta, al sur de Bogotá por 30 años. Autor de varios libros y muchos artículos que han sido publicados por revistas del país y del exterior. Actualmente es profesor en el Seminario Provincial San Carlos Borromeo de la Iglesia de Cartagena de Indias. Por el equipo coordinador del Círculo Jordan de Formación Laical, me presento, mi nombre es María Angélica Palencia, y por el programa de fortalecimiento espiritual de la Universidad de Cartagena se encuentra el Padre Edison Escalona. Muchas gracias, Padre. Entonces le damos la palabra al Padre Ignacio Madera Vargas. Yo me voy a parar porque como soy tan pequeño es mejor que se me note y no solamente me quede, digamos, allá muy oculto. A mí me parece sugestivo lo que estamos empezando en esta tarde. Yo estudié aquí, en esta universidad, Economía 4 semestres. Y me salí de aquí para ser religioso. Por eso me parece interesante estar en esta sala donde tantas veces estuve yo ahí leyendo cuestiones de economía, política, de estadística, de matemáticas y todas las cosas que estudié en esos 4 semestres. Y es sintomático y es interesante que vuelva yo en esta tarde aquí
a hablar de asuntos que no eran los que me preocupaban en esos años en los que yo estuve estudiando en esta universidad. Y me alegra que podamos iniciar esta experiencia, porque la idea con el padre Edinson y con la universidad es que inauguremos como una especie de espacio mensual de 1 hora de reflexión de asuntos teológicos. Y el primer asunto teológico que vamos a tratar es ese, ¿qué es la teología y qué busca hoy? Es un conversatorio, significa que ustedes pueden opinar lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pueden no estar de acuerdo conmigo, pueden estar en contra de todo lo que yo diga. Si no, no sería teólogo, porque la teología precisamente es un saber que se inició en la universidad. Las primeras universidades prácticamente tenían una facultad de teología, y a medida que pasó la historia se fueron diversificando, luego con la filosofía, luego con el derecho, con lo jurídico, luego con otros tipos de ciencias, hasta llegar hoy a las universidades con ciencias que se llaman duras, pero que hoy con algunos de los descubrimientos de las ciencias ya no son tan duras, sino que son las más blandas, porque no tienen la respuesta a muchos de los interrogantes que se plantea la humanidad. Sobre todo, por ejemplo, con los descubrimientos de la física cuántica, con los descubrimientos de la termodinámica, con los descubrimientos de la problemática de la composición de la materia. Aquí estamos, esa silla aparece así, pero en los componentes del electrón la silla no es así. Ahí, en lo infinitésimo de esa silla, son ondas que se comportan a veces como corpúsculos y a veces como ondas. La realidad aparece así, pero en la constitución de la materia hay muchas cosas que la ciencia hoy no puede determinar. De igual manera aparece con el cosmos. El muro de Planck es aquella distancia del infinito después del cual el ser humano no sabe qué hay. Y el cosmos y la exploración espacial hoy, cuando ustedes ven que se fueron a la luna y que no sé qué, eso no es tan sencillo como aparece en los medios. Hay fenómenos no cuantificables ni verificables y no se sabe qué va a pasar. Cuando se van por ensayo y error, porque no es posible que funcione el cosmos como funcionamos aquí, al interior del espacio y del tiempo. Pero es solamente para decirles que la teología también se ocupa de estos asuntos y que el quehacer teológico no es solamente hablar de cuestiones religiosas, ni tampoco la teología solamente tenga como objetivo el satisfacer la curiosidad humana o probar nada, porque no se trata de probar, y eso es lo que quisiera que reflexionemos con toda libertad en esta tarde. Miren, se dicen muchas cosas acerca de Dios. Las redes sociales están llenas de lo que yo siempre he dicho, una cantidad de estupideces, otras veces de porquerías, otras veces de absurdos, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, pero también hay muchas cosas con relación a rezos, devociones, exorcismos, satanismo. No podemos decir que lo religioso y que lo de Dios esté ausente hoy de las redes. Por ejemplo, ustedes pueden buscar la palabra satanismo y encuentran multitud de cosas, movimientos, etc. De igual manera también encontrarán otras cosas, como que se encontró a Dios, ya la ciencia descubrió a Dios. Tal científico probó el daguerrotipo de Dios. Parecieran más científicos y más literatos a la hora de la fantasía que García Márquez y sus tipos de planteamientos. Pero por eso vamos a ir a lo más simple,
a la palabra teología. Si vamos a la raíz griega, del griego teos, Dios, logos, palabra, discurso. La teología es entonces un discurso, una palabra acerca de Dios. Y si es así, si es un discurso, la teología tiene que regirse por las leyes de la significación de los discursos. Hay palabras que no dicen nada. Por eso puede haber teologías que no dicen nada. Pero hay otras palabras que producen efecto. Son palabras que tienen significado. Por ejemplo, los efectos que están teniendo las palabras que se están diciendo hoy en la campaña electoral están creando realidad. Y una de las grandes preocupaciones e interrogantes que podemos plantearnos en este momento es si realmente podrá haber unidad después de las realidades y de las rupturas que esos discursos están generando en la conciencia de la gente, en la conciencia de la humanidad, en la conciencia del pueblo y también en la conciencia de los mismos dirigentes. Cuando estamos hablando entonces de teología como un discurso acerca de Dios, la teología como discurso entonces tiene que responder y tiene que corresponder a cosas que realiza. No es un discurso para distraerse los teólogos explorando el interior de la divinidad, sino que es un saber para la práctica, para el compromiso, para entrarse en la profundidad de los problemas humanos. Eso será la segunda parte de nuestra reflexión. Lo que ahora quiero plantear es que el discurso teológico no es exclusivo de los teólogos y de las teólogas. Cuando una señora dice, sea la voluntad de Dios. Cuando otra dice, voy a prender esta velita para que Dios sane a Pello. Cuando dice eso, está haciendo un tipo de discurso, está acudiendo a un hablar acerca de Dios. Y ese discurso, ese hablar de Dios, tiene unas consecuencias. Porque puede ser una palabra que la aliene, haciendo pensar que Dios resuelve todos los problemas de salud, o puede ser una palabra que la comprometa, que le haga ver que ella es responsable de la salud de Pello y que Pello no se va a curar solamente con que ella esté teniendo oraciones o busque un medium, un exorcista o un sanador o una sanadora. Por eso la teología está subyacente en toda experiencia humana que acude a Dios. Y de allí que hayan teologías de distinto tipo. De allí que también a lo largo de la historia algunos hayan acusado a la fe y a la conciencia con relación a Dios de ser alienadora, de ser opio, dijo Marx. Un cierto tipo de religión puede ser alienadora de la conciencia y puede trasladar la responsabilidad de los seres humanos de este mundo aún más allá, que no sabemos en qué consiste ni qué será. De manera que por eso mismo vino la acusación, porque ese tipo de Dios que se está juzgando cuando se habla de un Dios que es obvio, que aliena, que saca de la realidad a la gente, no es el Dios cristiano y mucho menos el Dios de Jesús, que precisamente lo que hace es al comprometer con la transformación de este mundo en reino de Dios como su reinado. El cristianismo no es un conjunto de creencias. El cristianismo es un modo de vivir, una manera de aproximarse a la realidad de la vida y de actuar dentro de ella. Por eso, estas reflexiones que hacemos aquí tienen un sentido en cuanto que pueden ayudar
ayudarnos al interior de la universidad a hacernos preguntas y planteamientos que vayan a lo original del cristianismo y que al mismo tiempo hagan una especie de terapia de choque en la conciencia cuando hemos llamado fe, hemos llamado religión, hemos llamado creencia en Dios a muchas mentalidades o ideologías que no tienen que ver con el cristianismo ni con la comprensión de Dios desde el cristianismo. Por eso decía, hay una teología popular del decir común, pero hay una teología de especialistas. ¿En qué consiste la diferencia entre el decir de la persona que dice Dios proveerá y el decir de un teólogo que dice Dios no provee? Los seres humanos proveemos llenos de la fuerza de Dios en el corazón. Y no le atribuyas a Dios lo que es responsabilidad humana. El teólogo dice así: la señora dice Dios proveerá. El uno es un discurso popular, teológico. El otro es un discurso ilustrado. Pasa por una mediación. La mediación de las personas que han recibido un grado de cultura que les lleva a ver que el proveerá de Dios, visto desde el Evangelio, nunca es sin la colaboración de los seres humanos. O sea, lo que quiero precisar es que eso no es una originalidad teológica. Cuando una señora hace un sancocho, con el calor de la leña se produce una reacción química, pero no vamos a decir que ella es una química, pero la reacción que se produjo fue química. Lo mismo en el saber popular teológico. Hay una reflexión que es teológica, pero no es la teología profesionalmente hablando. La teología profesionalmente hablando utiliza mediaciones, es decir, se vale de otros saberes para hacer su interpretación. En los primeros siglos de cristianismo, Jesús de Nazaret fue un judío, nació al interior del cristianismo. Él, como judío, se formó en la religión judía. Sin embargo, el planteamiento que hace Jesús es contrastante con la manera de vivir la fe y la religión, el judaísmo. Sí participa de algunas cosas, pero rompe con la comprensión judía. Por ejemplo, Jesús en los evangelios se ubica en tradición profética y no en tradición sacerdotal. Nunca a Jesús se le llamó sacerdote en el Nuevo Testamento, a excepción de la carta a los Hebreos, que son precisamente una reflexión posterior a la resurrección, buscando compaginar el judaísmo con la experiencia novedosa cristiana. Y por eso cuando se dice Jesús es sacerdote, es otro tipo de sacerdote radicalmente diferente al sacerdocio propio del judaísmo en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que la mediación judía sirve para comprender lo que en Jesús estaba pasando, pero es absolutamente otro tipo de sacerdocio, a la manera de Melquisedec, rey de Salem, personaje legendario, sin antecedentes, sin genealogías, y no a la manera del sacerdocio propio de los judíos en el Antiguo Testamento. Con eso quiero hacer ver que después del asesinato de Jesús, los primeros cristianos adquieren conciencia de lo que en Jesús estaba pasando y comienzan a predicarlo resucitado. Y comienzan a sentir que ellos son portadores de la acción del Espíritu de Jesús, uno con el Padre. Pierden los miedos, lo que estábamos celebrando el domingo. Pierden los miedos, se lanzan al anuncio del querigma y se lanzan a la construcción de comunidades.
4 siglos el cristianismo no tuvo templos. Cristianismo es una religión del oikos, de la casa. En la casa es donde se vive el cristianismo. No se vive en los templos solamente. El problema es que hubo un desplazamiento cuando ya viene la conversión de Constantino y regala la Basílica de Letrán, de la casa al templo hasta hoy. Ustedes ven que la gente vive la fe solo en el templo, sale del templo y se acabó la fe. Por eso este tipo de reflexiones son importantes, porque quieren es abrir el corazón y la conciencia a la originalidad de la experiencia de la fe que decimos profesar y tener. Y el objeto de la teología es precisamente hacer que la gran iglesia vaya cada día más evolucionando y cambiando. Luego, con esto quiero hacer ver que hay mediaciones en el discurso. Empieza el cristianismo como un movimiento judío primero, luego se van dando cuenta que ellos tienen que romper con las costumbres judías y empiezan de todas maneras a justificarse frente al judaísmo, y por ello es que hay unas interpretaciones que se llamarán en los primeros siglos interpretación judeo-cristiana. Pero también el cristianismo se expande en territorios que en ese tiempo se denominaban paganos, territorios que vivían y conocían la filosofía griega. Y entonces comienza una interpretación a partir de las categorías griegas. Comienza lo que se denomina interpretación helénico-cristiana. Las dos tradiciones permanecen hasta hoy. Algunos son más judíos que cristianos. Por ejemplo, ponemos todos los énfasis y el pecado en los 10 mandamientos. Y Jesús dice que el único y primer mandamiento es el amor a Dios y a los hermanos. Y estamos pecando con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son judíos. El mandamiento cristiano es el único, primero y definitivo, el amor a Dios y a los hermanos. Y quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Con eso estamos viendo que el cristianismo, si bien se incrustó al interior del judaísmo, rompe con la mentalidad judía y tiene una originalidad que es suya, pero que hasta hoy estamos en esa lucha de desjudaizar el cristianismo y hacerlo cristiano. Hay un autor ateo de la edad moderna que dijo algo que a mí me ha impactado siempre: devuélvanos a Jesús porque ustedes lo tienen enredado con su judaísmo y su helenismo. Es decir, devolver a Jesús, al Jesús semita, al Jesús que hizo un planteamiento totalmente novedoso y diverso, tanto al judaísmo como a la mentalidad filosófica helénica. Y eso es una de las búsquedas de la teología hoy.